Dice, Arcismo frustra nuevamente la labor de la Comisión de Preselección de Candidatos a Magistrados. Y la 62 dice, Comisión de Constitución declina tratar las judiciales por ausencia de diputados. No hay interés en tocar el tema de las elecciones judiciales. Y hay una ley aprobada, la 075, que el presidente tampoco la va a aprobar o a publicar. Hablamos con don Carlos Diego Mesa, presidente de Comunidad Ciudadana, expresidente de la República, sobre el tema. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Gusto de verte. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto compartir contigo. Carlos, has visto, los diputados arcistas han decidido bloquear ya la comisión para que no se traten las leyes, las elecciones judiciales, quiero decir. ¿Qué va a pasar aquí? Primero, la evidencia, Carlos, del boicot expreso no es desinterés, es boicot, es sabotaje para las dos decisiones que tomó la Asamblea Legislativa el jueves pasado. Primero, para el fin de la autoprórroga y de la usurpación del mandato de parte de los autoprorrogados en todo el Poder Judicial. Segundo, el llevar adelante con una resolución que prolongaba los plazos de preselección de los candidatos la preselección para llevar adelante una elección judicial. Ese doble sabotaje pretende eliminar la acción de la Asamblea Legislativa que se independizó de la tutela del Poder Judicial bajo órdenes del Poder Ejecutivo. En ese contexto, recordarte, Carlos, que nosotros como Comunidad Ciudadana planteamos ambas cosas. La iniciativa, el proyecto de ley que se aprobó por unanimidad de convocatoria de elecciones judiciales es nuestra, de Comunidad Ciudadana, y la 075 es una ley propuesta y redactada por Comunidad Ciudadana. Sí. En ambos casos la decisión fue concertada de manera circunstancial, no por alianza política de ninguna naturaleza entre las tres fuerzas políticas de oposición. Pero la realidad es que el presidente boicotea, el vicepresidente boicotea la 075 y los miembros de la Asamblea Legislativa del Arcismo boicotean la preselección judicial. ¿Qué puede pasar aquí? Porque además el presidente no quiere publicar la ley que los dejaría sin mandato a los señores autoprorrogados. Es decir, el país lo tranca el gobierno porque le da la gana. Porque además tiene el interés de bloquear al Parlamento gracias al poder constitucional. Sí, en efecto, el presidente tiene tres posibilidades. La promulgación, que sería lo correcto, la observación de la ley, que devuelve la ley para ser analizada por la Asamblea y ver si las observaciones tienen lugar o no. Si estas son rechazadas, se promulga en la Asamblea Legislativa por el vicepresidente, o la tercera, no promulgarla. Y en ese caso, el vicepresidente, 10 días después de haber recibido la ley del presidente, tiene la obligación por Constitución, artículo 158, inciso I, de promulgar la ley. Ahora, la decisión, Carlos, es un absurdo constitucional, es un absurdo jurídico insólito. El Tribunal Constitucional espurio, autoprorrogado, declara nula la reunión de la Asamblea Legislativa del pasado jueves. Esa nulidad es absurda porque quien está cometiendo un delito está interviniendo en un poder de manera ilegal. Y segundo, como si fuera poco, el presidente y el vicepresidente se amparan en esa decisión inconstitucional, ilegítima de los usurpadores que anula la legitimidad de la reunión del jueves. Es un absurdo completo, lo que pone en situación de inconstitucionalidad no solamente al Tribunal Constitucional, sino al presidente y al vicepresidente. El gobierno de Luis Arce está desinstitucionalizando absolutamente todo. El funcionamiento del aparato del Estado y la democracia como tal. ¿Qué se puede hacer frente a esto teniendo una trinchera que es el Parlamento que parece que ya volvió a pararse? ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero lo que tú acabas de decir. Hasta la reunión del jueves de la Asamblea Legislativa en sus dos cámaras, lo que estaba pasando es que el Tribunal Constitucional daba órdenes al Poder Legislativo con la complicidad del vicepresidente David Choquehuanca. Esa complicidad hacía que el vicepresidente aceptara bajar la cerviz, bajar la cabeza ante la imposición del Poder Judicial. Pero en realidad eso no es así. Quien daba las órdenes es el Poder Ejecutivo con complicidad del vicepresidente y con un instrumento que es el Tribunal Constitucional.
Esas decisiones ahora no han sido aceptadas, perdón por la voz, Sí. no han sido aceptadas porque ante la ausencia del vicepresidente que estaba ejerciendo la labor de presidente interino, se aprovechó para que el presidente del Senado convocara con toda legitimidad, de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, que es la que rige para la Asamblea Legislativa, a la Asamblea, a la reunión, y por práctica unanimidad, con más de 2/3 del total de los presentes, se aprobó la 075 y se aprobó la continuidad del proceso. Eso genera un choque de poderes, Carlos. Claro. Antes la sumisión de un poder a otro poder, ahora hay un choque de poderes con la intromisión, intento de intromisión del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo. Lo que cabría en puridad, si el vicepresidente no promulga la ley como le corresponde el próximo lunes, debería iniciarse un juicio de responsabilidades por violación de la Constitución o por no cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. ¿Y crees que están en condiciones de iniciarle un juicio de responsabilidades? ¿Lo harían? En lo que toca a comunidad ciudadana, creo que es un tema de analizar desde el punto de vista de los mecanismos de viabilidad. Un juicio de responsabilidades necesita ser presentado ante el fiscal general del Estado. La pregunta es si el fiscal general del Estado está en condiciones de hacer la investigación y proponer la acusación. Eso tiene que ver con los mecanismos de un fiscal ambiguo, de un fiscal que aceptó la constitucionalidad de la presidenta Áñez y luego la declaró golpista. Sí. Y que alguien dice que responde al levismo, alguien dice que responde al arcismo. Es un interrogante, pero ese es un mecanismo que por lo menos hay que tratar de iniciar. Por lo menos hay que tratar de iniciar. A mí me parece, el día que ocurrió, dije que había que hacerle un juicio de responsabilidades a Arce y a Choquehuanca. Y me parece que si ustedes como comunidad ciudadana lo hacen, por lo menos le están lavando un poquito la cara al país, porque no puede seguir estas tropelías, porque no es otra cosa. Si vos lo mirás, no es algo que tenga sentido. El Savonarola de don Arce Catacora, el ministro Lima, tiene más poder que el propio presidente y es el que maneja el Tribunal Constitucional, que está por encima estaba hasta hace unos días por encima de todos los poderes, Carlos. Sí, el objetivo claro, Carlos, es llegar al 8 de noviembre, al 8 de noviembre del 2025, que es el día de la transición del mando, con los autoprorrogados controlando el Poder Judicial, para poder manipular al Tribunal Electoral, para poder alterar, manipular también o modificar incluso fechas de la elección presidencial. Cualquier cosa puede pasar con un tribunal totalmente irrito, totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, que el gobierno insiste en mantener por dos caminos: por el camino de no aceptar la 075 y por el camino de bloquear las elecciones judiciales. Porque obviamente, si no hay una preselección judicial adecuada, no tienes la posibilidad de una elección popular del nuevo Poder Judicial en su conjunto y no tienes la posibilidad de sustituir en el corto plazo a los autoprorrogados. Entonces es una tenaza que está basada en la complicidad entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero los autoprorrogados van a seguir siendo autoprorrogados. Eso está claro. Ustedes no, el Parlamento no les va a dar legalidad. No, se la hemos quitado. Claro, por eso digo. Establece claramente que deben irse a su casa inmediatamente. Claro, ya sabemos eso. El tema es que cómo marcha el país. El Tribunal Electoral, además, muy suelto de cuerpo, ya sugirió suspender las elecciones internas de los partidos, pero con una rapidez inmediata, y ahí tenés 2 o 3 que responden a la línea del presidente Arce. Es decir, en cada uno de los poderes del Estado, coincido también con lo del fiscal general, que uno no sabe nunca con qué camiseta se levantó ese día, pero absolutamente todo lo demás es que el gobierno ha logrado perforar la democracia y la división de poderes, Carlos. Sí, ese es lo evidente. Sobre el tema que tú planteas del Tribunal Supremo Electoral, yo hago un distingo entre elecciones primarias cerradas, que son un gran fraude y un fiasco, y elecciones primarias abiertas, que es la propuesta de Comunidad Ciudadana. De acuerdo. Lo que Weber propone es la eliminación de las primarias cerradas, que creo que es lo más inteligente, porque de lo contrario no puedes ir a elecciones abiertas. Primero, la anulación de las elecciones primarias cerradas creo que es un buen paso, e inmediatamente después la discusión para el 2025
para el primer semestre de 2025 las elecciones primarias abiertas como un proyecto de ley que está en consideración y en mesa en la Comisión de Constitución. ¿Están considerando el proyecto que presentó Carlos Alarcón? El proyecto que hemos presentado, efectivamente presentado por Carlos Alarcón, de primarias abiertas que yo presenté en una conferencia de prensa, está en consideración, pero depende de la mayoría. Tenemos que establecer yo creo que un primer paso fundamental es eliminar las primarias cerradas que dan lugar a confusión. Si no hay primarias cerradas, empezamos a discutir de cero las primarias abiertas porque es una ley separada. Las primarias cerradas son un artículo que hay que anular de la ley de organizaciones políticas, que si hay un acuerdo, que creo que lo hay, se puede hacer inmediatamente a principios de julio, porque Jacinto Egil dice que va a convocar a los partidos políticos a fines de junio para la consideración de esa posibilidad. Y cerrado ese tema, cerramos algo muy importante que me parece clave, Carlos, cerramos la incertidumbre del calendario electoral. Lo otro que vamos a pedir en esa reunión, a través de nuestro representante Carlos Alarcón ante el Tribunal Supremo Electoral, es que se defina el calendario electoral con 3 fechas claras. Si hay primarias abiertas, la fecha, primera vuelta la fecha y segunda vuelta eventual la fecha, porque lo que no puede ser es que no hay posibilidades de organizar las precandidaturas o las candidaturas. Estamos a 1 año y 4 meses, 5 todavía, 1 año y 5 meses de la transmisión de mando y no tenemos una fecha definida de la elección nacional presidencial. Y eso es algo que el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de publicar ya. Estoy de acuerdo en este asunto de cambiar el artículo que dice cerradas por abiertas, porque le haría un gran bien al país. Creo, lo que hemos visto conversando con alguna gente es que es un poco cara esa elección. ¿Cómo se soluciona eso? Si tú analizas, Carlos, una elección abierta, primarias abiertas, tienes el mismo padrón, tienes las mismas mesas, tienes los mismos recintos y tienes el mismo sistema electoral desde el punto de vista de la informática. En consecuencia, es simplemente el costo adicional, no de un nuevo padrón, no es lo mismo que hacer un referéndum, una elección. No, estoy de acuerdo. Una elección judicial. Entonces hay un costo, pero no es desmesurado y además estaba presupuestado porque se habían presupuestado las primarias cerradas. En consecuencia, pasas el presupuesto de las cerradas a las abiertas sin incrementar absolutamente nada. Claro, y ahí explicarle a la gente, la primaria abierta significa que uno puede ir y votar en un partido que no necesariamente tiene que militar. Su carnet de identidad es suficiente para ello, ¿es verdad? Definitivamente, Carlos. Es exactamente igual que la votación por presidente, vicepresidente, senadores y diputados en la elección presidencial. Tú vas en la primaria y votas por aquel candidato que es de tu preferencia. Es un solo voto, por supuesto, no puedes votar por 2 candidatos a una primaria en comunidad ciudadana y una primaria en unidad nacional, por ejemplo. Y hay algo más interesante todavía, Carlos. Se habla de la unidad de la oposición. Hay 2 posibilidades en la primaria abierta: que cada partido de oposición vaya por separado, o que se establezca una alianza política, digamos, defensores de la democracia o por una democracia para todos, pongo un nombre por ponerlo, en el que los 4 o 5 principales candidatos se ponen de acuerdo en participar en esa alianza como precandidatos y por lo tanto la votación es en una sola primaria abierta. Eso depende de un acuerdo político, pero si no lo hubiera, de todas maneras, tú tienes con claridad la posibilidad de votar por separado por los candidatos de cada partido político de la oposición y aquel que gane el mayor número de votos es el que va a ser el candidato de oposición con mayores posibilidades de ganar la elección en la oposición. Claro, porque eso termina decantando, ¿no? Va a terminar decantando y sería interesante que la gente entienda de que si te presentás como candidato después no puedes hacer alianza. Todo es antes de la elección primaria. Sí, además algo muy importante, el que pierde la primaria interna ya no puede ser candidato presidencial en las nacionales. O sea, esa es una represión de candidaturas. ¿Y los parlamentarios? ¿Lo mismo? ¿Pueden haber candidaturas de parlamentarios o no? No, primaria solamente es el binomio presidencial. La ventaja además es que el candidato presidencial escoge su candidato vicepresidencial por su voluntad propia, de modo que no hay una negociación entre candidatura presidencial y vicepresidencial. Es el binomio en su conjunto el que gana la elección primaria. Bueno, esta es una... Ojalá, ya la vimos, mirá lo que ocurrió en Argentina, que seguramente es el caso que más nos llega de cerca. Ahí
no ganó Milei la elección primaria, no ganó Milei, pero te fue marcando el camino que después hizo que la gente vaya por el decantamiento, ¿no es verdad? En Argentina, ¿qué pasó? Pasó que Milei fue por la Libertad Avanza Sí. y Bullrich fue por el PRO, Uh-huh. que eran dos candidatos fundamentales de oposición. Bullrich ganó su primaria y Sí. Milei ganó su primaria, pero el porcentaje de triunfo de Milei fue mucho más alto que el que consiguió Bullrich en su propia primaria. En consecuencia, el votante dijo, Claro. al que iba a votar Bullrich se trasladó a la votación por Milei, con el elemento positivo de que Bullrich, con un sentido de responsabilidad política muy grande, dijo: yo, dado que Milei ha ganado con esa claridad, voy a retirar mi candidatura y voy a proponer que se vote por Milei. Claro, fíjate cómo es importante que vaya decantándose, es decir, si no llegan a acuerdos entre políticos, la gente El voto define. me encanta la elección, Claro, la gente define. El voto ciudadano. Claro, El voto ciudadano. a mí me parece muy bueno el tema de las primarias. ¿Has conversado con gente de otros partidos para hablar sobre este asunto y cuál es más o menos la respuesta que se tiene? En términos generales, salvo creo Manfred Reyes Villa, que primero apoyó y después dijo que no estaba de acuerdo, Sí. hay una posición positiva con relación a las primarias de parte de los otros líderes de oposición. Lo importante es lograr que se consiga la mayoría absoluta, no necesitamos 2/3, solo mayoría absoluta de los votos en la Asamblea Legislativa para aprobar la ley de primeras elecciones. Entonces son dos leyes que tienen que correr en la Asamblea Plurinacional, tiene que ir, en realidad que tiene que aprobar el presidente Arce. La primera es la de los autoprorrogados y la segunda es esta que puede ser muy importante y que le puede hacer mucho bien a la política del país. Hay demasiados candidatos y eso la confunde a la gente. Hay 17 precandidatos presidenciales. Ahora ahí, Carlos, hay que hacer una consideración. En las candidaturas de los años 2019 y 2020 habían como 9 o 10 candidatos, entre 8 y 10 candidatos en 2019 y 2020, pero al final, en la del 2019 fuimos 2 candidatos y en la del 2020 fuimos 3. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que el ciudadano no se preocupe excesivamente porque 17 precandidaturas, puedes tener 25 también, pero hay precandidatos que tú sabes que no obtienen ni el 0,1% de los votos, que por lo tanto son parte de la votación marginal. En realidad lo que estamos viendo es una cantidad de 4 o 5 precandidaturas realmente importantes. En algunos casos, en mi caso, yo no he presentado mi candidatura, no me parece oportuno hacerlo ahora. Creo que hay que esperar todavía y tengo que tomar una decisión interna en comunidad ciudadana que respalde las candidaturas o que plantee la candidatura. Por lo tanto, también hay una serie de candidaturas oficiosas o que se asumen como candidaturas que son concretas que todavía no lo son. Sí, a mí me parece que, como decís vos, son cuatro candidaturas más o menos fuertes que están en el mismo rango, de acuerdo a las encuestas que todavía son muy preliminares, con poca votación todos, incluido el presidente, pero que te marcan que hay una tendencia de que 4 contra 1 pudiera ser interesante para que la gente comience a darse cuenta que pudieran correr entre ustedes, entre los 4, para ver quién de ellos se lo lleva la candidatura de oposición, digamos, ¿no? En el momento en que tengamos definido el tema de las primarias cerradas para eliminarlas, en el momento en que se considere como viable la elección primaria abierta y en el momento en que el Tribunal Supremo Electoral defina con claridad las fechas de la primera vuelta y de la eventual segunda vuelta, podremos empezar realmente a considerar la presentación de una candidatura. Eso no ha ocurrido todavía y ese es un elemento que está apresurando, en mi opinión, de manera sin tener elementos claves de apoyo para ver qué camino tomamos, las supuestas candidaturas que están acelerándose y que no están clarificando, sino enredando el camino. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Creo que el Parlamento, por lo menos, los disidentes de Comunidad Ciudadana volvieron. No, yo creo que hay un proceso de decantamiento natural. Para tenerlo claro, Carlos, tenemos 100 parlamentarios, no 50, porque la verdad es que los titulares y los suplentes tienen el mismo rango. Sí. La Comunidad Ciudadana tiene 100 parlamentarios, de los cuales 16 son disidentes
con lo cual te digo, son menos del 15%, son el 15%. Después de prácticamente 4 años de tareas, tiene lógica que hay una depuración natural, pero la mayoría absoluta mantiene la lealtad a la comunidad ciudadana. Bueno, entonces ahí comunidad ciudadana más lo que logre, y yo en esto, podrá ser circunstancial o no, a mí me sigue causando desconfianza el movimiento al socialismo de Evo Morales, y me desconfianza mucho más en Evo Morales, que como dije en mi artículo, él no pierde ni el pelo ni las mañas, pero en este momento su voto sirve para avanzar. Es decir, es ortopédico en este caso, porque no es de uno, pero lo ayuda para avanzar. Y esto sirve, todo lo que en este momento empuje sirve, ¿no es cierto? Coincidimos plenamente, Carlos, y quiero dejarlo claramente establecido. Creo que Evo Morales le ha hecho un gravísimo daño al país, ha vulnerado la Constitución varias veces, nos hemos enfrentado a él y lo hemos obligado a renunciar a su cargo, ha huido del país y ahora pretende volver a ser presidente de manera obsesiva y patológica, como si fuera un cargo adquirido por él particularmente. El contexto creo que es claro. Nuestra posición frente a Evo Morales no ha cambiado un milímetro. En este caso lo que estamos considerando es que el bien mayor es eliminar la presencia de los autoprorrogados y viabilizar la elección judicial. Si circunstancialmente hay una decisión común por diferentes razones, el bien mayor está por encima de las posiciones personales. En lo estructural y en el fondo, por supuesto, estamos siempre en una línea contraria de oposición tanto a Evo Morales como a Luis Arce, pero en el caso de esta votación, el bien mayor era los autoprorrogados fuera y la elección judicial adelante. Absolutamente entendible. Te vamos a estar llamando para seguir conversando con esto cuando ocurran cosas como las que están dándose, ¿ok? Magnífico, Carlos. Gracias por la invitación. Te agradezco mucho a vos. Gracias a vos. Bien, vamos. Una buena conversación. Valió la pena hablar de todo, comenzar con el tema judicial que es de interés clave para todo, para que los autoconvocados no sigan intentando cogobernar con Arce Catacora desde la ilegalidad, pero además nunca fueron electos para cogobernar, fueron electos para dirigir como se debe el sistema judicial y no ha cambiado absolutamente nada. Convengamos que no ha cambiado absolutamente nada, sigue habiendo el atraso de causa, sigue habiendo la desconfianza ciudadana en el sistema judicial, sigue habiendo esta sensación de que la justicia en este país se la compra y todo depende de la oferta y quién puede ganar. Frente a esa situación pretendemos que se cambie el sistema y que más bien no que se cambie el sistema, sino que se cambie a quienes están intentando hacerle daño al sistema constitucional y después de eso que se apoye la ley de las elecciones primarias, porque como lo hemos escuchado sería tremendamente clara y lúcida para decirnos a todos los ciudadanos: mirá, vos podés ser muy de esto, pero si crees que el enemigo principal está allá y es el movimiento al socialismo con Luis Arce, tu opción la podés escoger. Si querés uno que no tuvo mucha votación, lo tenés ahí, pero si querés uno que fue el que tuvo la mayor votación, hacelo. Son 5 años y en 5 años el nuevo gobierno tendrá que decidir un montononón de cosas porque eso es imperativo. Vamos al corte, volvemos al tiro. La seguridad vial es fundamental para la seguridad ciudadana. Por eso instalamos 700 cámaras de vigilancia en calles y avenidas, conectadas a un centro de monitoreo para mejorar el tráfico vehicular en la ciudad. No existe ley de fotomulta. Lo que estoy planteando es que de esas sanciones, de esos cobros que tenga la unidad operativa de tránsito, se quede esa plata, por lo menos el 50% en Santa Cruz, para salud, para apoyar a los enfermos de cáncer y a los que tienen que hacerse diálisis todos los días, que es uno de los sectores más golpeados. Entre todos, hagamos una ciudad ordenada y segura. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández, alcalde. Si te contagias de influenza, podés sufrir dolor de cabeza, tos, dolores musculares, decaimiento y fiebre. Vacunate a tiempo, podés evitarlo.
Vacunate de forma gratuita, en especial si formas parte del grupo de riesgo. Embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 60 años, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna. Puedes prevenir complicaciones a causa de esta enfermedad. Ayúdanos a protegerte. Es bueno para todos. Sigamos avanzando en salud, sigamos avanzando Santa Cruz.